Para practicar con el comando línea, que ya sabemos que lo podemos seleccionar aquí nada más, y entonces podemos dar clic, 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 así, o también podría yo hacerlo con el teclado, selecciono línea, o incluso puedo escribir el comando, puedo escoger el comando línea, y entonces con esto, en automático, si te fijas aquí me da estas opciones, ¿no? Con línea, le doy Enter, y entonces me dice precise el primer punto. Por ejemplo, puedo poner el primer punto que sea 0,0, y le pongo Enter, y entonces así va a hacer una línea a partir del origen. ¿Cuánto quiero que mida? Pues lo que yo quiera. Puedo ponerle la dimensión o puedo ponerle el ángulo. Me puedo cambiar con tabulador entre este y este. Así cambio entre el ángulo y entre la longitud. Por ejemplo, si quiero el ángulo, pues me cambio aquí. Si quiero la longitud, me pongo aquí. Y por ejemplo, le voy a poner que sea una longitud de 200. Y fíjate qué hizo. Ya aquí, ya nada más tenemos líneas de 200. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahorita? En este momento, a mí me interesa dibujar esto. Para dibujar esto, pues una recomendación es tratar de utilizar un punto que conozcamos, ponernos en un lugar de referencia. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el eje de las X y el eje de las Y, y aquí es el origen. Entonces es recomendable que elijas algún punto aquí cercano para que sepas dónde estás dibujando. Ahorita es un dibujo sencillo que solamente es para dibujar las líneas, pero pues siempre es recomendable saber dónde lo estás haciendo, porque lo podemos dibujar donde sea, pero se vuelve un poco más confuso porque no sabemos dónde estamos, no sabemos cómo encontrar las coordenadas de algún punto que necesitemos. Entonces yo aquí, por ejemplo, puedo observar de manera clara que pues esta zona de aquí, la parte de la derecha, esta me puede servir como referencia, ¿no? Porque tenemos esta esquina en donde digamos que a mí se me hace sencillo para identificar y para poder empezar a dibujar, ¿vale? Si nosotros utilizamos eso como nuestra referencia, pues ¿qué sé de este punto? Yo sé que este punto tiene esta distancia con respecto al punto más lejano de la izquierda. Entonces yo puedo sumar cuánto es la longitud que tenemos aquí para saber en qué coordenadas tenemos, o puedo comenzar a dibujar de aquí para acá, ¿vale? Entonces suponiendo que nosotros queramos empezar por esta zona y yo quiero que mi origen quede aquí, ¿vale? Para que quede claro la orientación que estoy poniendo, yo quiero que aquí en el punto naranja quede el origen, y entonces yo quiero empezar a dibujar todo esto a partir de este punto, y quiero empezar a partir de aquí porque aquí se me hace a mí fácil. ¿Tengo que empezar por ahí? No, se me hace a mí fácil empezar por ahí porque creo que le va a ir dando forma, y entonces pues lo puedo hacer. ¿Cómo selecciono la coordenada de este punto? Pues es sencillo, nada más sumo estas distancias que tenemos aquí. Lo voy a hacer mediante la calculadora. Nosotros aquí tenemos esta calculadora que nos sirve para hacer este calculito, ¿no? Tenemos 10.25 más 30 más 19.85 más 10.15 más 10, y con eso sabemos que la distancia es de 80.25. Entonces si yo quiero dibujar este punto, pues lo puedo dibujar empezando de 80.25,0. Y luego, ¿qué hay que hacer? Pues si quiero dibujar, por ejemplo, esta línea horizontal, pues entonces empiezo de 80.25 y tengo que recorrer hacia la izquierda la distancia que tenemos aquí, que sería 10 más, para calcularla otra vez, tenemos 10 más 10.15 más 19.85, ¿no? Entonces estos son 40. Entonces de 80.25 voy a tener una línea de 40. Si quieres vamos a hacer esa línea para que te quede un poco más claro. Entonces ahorita voy a poner otra vez el teclado para que lo observes. Aquí tengo el teclado, voy a poner línea, lo voy a escribir. En cuanto pongo la L ya me dice ahí la línea, y entonces selecciono línea y quedamos que el primer punto yo quiero que sea en... primero es la coordenada horizontal, que sería 80.25, y en este caso 0. Utilicé el tabulador para cambiar de una pestaña a otra, y entonces doy Enter, y entonces ya fíjate, empieza mi línea justo ahí en 80.25,0. Y entonces ¿yo qué quiero? Yo quiero que sea una línea de 40, entonces voy a ponerle aquí que quiero que sea una línea de 40, y voy a cambiar aquí porque quiero que esta línea esté en horizontal. Lo puedo ver aquí, lo puedo colocar con el mouse o le puedo poner ahí los 180 grados, cualquiera de las dos maneras es adecuada. Y entonces aquí yo ya hice mi primer línea, ¿no? Básicamente ahí me va a salir un poco para entender un poquito qué estamos haciendo y para ver qué es lo que llevamos, ¿no? Hasta ahorita esta es la primera línea que hice, que nos representaría, de acuerdo a lo que tenemos aquí, esta parte que tenemos aquí, ¿vale? Entonces ya tenemos esa primera línea.
Y ahora pues podemos continuar a partir de ahí. Obviamente lo estoy haciendo paso a paso, considerando que este es de los primeros dibujos que podemos estar haciendo, las primeras aproximaciones que podemos tener. Si te fijas, en cuanto yo hago eso, voy a volverlo a hacer para que, por si no te quedó muy claro, voy a quitar esta línea. La borré nada más con suprimir y entonces voy a hacer otra vez. Selecciono la línea, la puedo seleccionar acá con el mouse o la puedo seleccionar escribiendo el comando línea. Si la selecciono con el mouse, entonces escribo que es en 80.25,0 y le doy enter y empieza aquí la línea. La línea quiero que sea en horizontal y quiero que sea en 40,180, ¿no? Y entonces aquí tenemos que es una línea horizontal. Fíjate cómo después de hacer eso me sigue dando la oportunidad de hacer líneas. ¿Por qué? Porque generalmente voy a querer hacer, o en muchos casos me va a servir hacer varias líneas consecutivas. Entonces yo ahorita pues tengo que enfocarme en la siguiente línea que yo sé, de acuerdo a esto, que mide 30.25 más 4.75, es decir, mide 35 hacia arriba. Y entonces pues la puedo hacer así nada más. La puedo poner aquí y le puedo poner el 35 y ya le doy enter y aquí me haría la línea de 35 hacia arriba. Luego tenemos una línea de 30 hacia la izquierda y le voy a poner aquí 30 y ya le doy enter y así es como tenemos ya esa primera parte. Mira, fíjate, voy a traerme para acá esta imagen para tenerla a la mano. La voy a pegar aquí, nada más copiando y pegando. Y aquí tenemos la imagen, ¿no? Aquí ya nosotros nos es útil para poder tenerlos los dos al mismo tiempo. La imagen que queremos hacer y lo que estamos haciendo. ¿Y qué he hecho ahorita? He hecho esta parte de aquí y entonces lo que me hace falta, lo que tengo que seguir, pues es lo demás, ¿no? Entonces podemos continuar, si te fijas, por la parte de arriba, la zona que tenemos aquí, que es la línea de 15, lo voy a hacer. Para hacer la línea puedo seleccionar aquí este punto, porque si te fijas ya es el punto final que me lo detecta en automático, o nuevamente puedo escribir las coordenadas que ya me las sé, que es 80.25,0. Las dos son maneras adecuadas. Fíjate, si lo hago así, entonces empieza ahí. Voy a repetirlo. Ahora, suponiendo que lo quiero hacer solo con el mouse, puedo seleccionar aquí y selecciono en este punto y ya entonces puedo hacer la línea, ¿no? Las dos son maneras adecuadas, como se te vaya haciendo más cómodo. Cada quien va agarrando su manera. A algunos les gusta mucho trabajar con el teclado, a algunos les gusta más trabajar con el mouse. Ya dependiendo de cada uno, pues es como es más práctico, ¿no? Entonces aquí ya tenemos que ponerle que queremos una línea de 15, que queremos que sea en vertical, entonces a 90 grados y le doy enter. Ya tenemos esta línea, luego queremos una línea horizontal, que esta línea horizontal queremos que sea de 10 y le doy enter. Y entonces ya tenemos así, mira, ya se nos va pareciendo bastante a esto. Voy ahora con este ángulo. Este ángulo nos dice que es un ángulo de 45 grados. Entonces lo que yo sé aquí es que es una línea de 45 grados. Si te fijas, yo no sé la longitud. Lo que sé es la base de aquí. Si bien yo podría calcular esto y se puede hacer y no está tan difícil, generalmente pues cuando estamos haciendo esta parte de dibujo no queremos calcular tanto. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de manera gráfica. Es decir, yo puedo decirle que yo quiero una línea a 45 grados, que si te fijas aquí más o menos sería 45. ¿Y qué número estamos teniendo ahí? No dice 45 grados. ¿Por qué? Porque los está midiendo a partir de esta horizontal. Entonces aquí son los 45 y los sigue sumando. Aquí son 90, aquí son 180 y entonces aquí tenemos que estos los mide como 135, porque es desde a partir de acá hasta acá 135. Entonces yo le voy a poner aquí que quiero que sea de 135 a 135 grados. Pues entonces ahora le puse enter, no hay problema, me regreso. No le tengo que poner enter, nada más tengo que cambiar con tabulador. Cambio con tabulador y le pongo 135 y me cambio con tabulador. Y entonces ahora sí, fíjate, solamente tengo una línea que nada más puede estar a 135 grados. ¿Por qué a 135? Porque lo que nosotros sabemos es que tiene que estar a 45 grados con respecto al eje vertical. 45 grados con respecto al eje vertical significaría que yo estoy a 135 grados con respecto al eje horizontal. Y entonces ahora esta línea la puedo hacer de la distancia que yo quiera. Si quieres la puedo hacer de este tamaño, no hay problema. ¿Por qué? Porque vamos a calcular la otra distancia al hacer cruce con otra línea. ¿Qué otra línea vamos a hacer? Pues vamos a hacer la información que nosotros sabemos es que este cachito de aquí, déjame subo este.
Nosotros sabemos que este cachito de aquí mide 10.15. Este que tenemos aquí mide 10.15. Entonces yo podría haber calculado esta. Sí, si lo quisiera hacer, lo podría hacer con Pitágoras. Sin embargo, lo que voy a hacer es voy a hacer una línea que empiece aquí y que vaya hasta arriba, y donde se crucen es donde las voy a cortar. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues yo sé que este punto tiene 80.25 y a ese 80.25 le voy a quitar 20.15. Entonces sería 80.25 menos 20.15. Eso nos daría que este punto está en 60.1. Y de ahí voy a hacer una línea hacia arriba. ¿De cuánto va a ser esa línea? Pues de una vez la puedo hacer hasta acá. De una vez puedo hacerla hasta acá, que esa línea va a medir 99.85 más 15. Y entonces tenemos que mediría 114.85. Entonces vamos a hacer esa línea. Quedamos que estoy aquí. Voy a hacer una línea en donde va a empezar, ¿dónde? En 60.1,0. Y entonces voy a darle clic en Enter. Ahí empieza. Y esa línea queremos que sea vertical. Y quedamos que queríamos que midiera 114.85. Entonces voy a hacerla que mida 114.85. Y entonces la voy a poner en vertical que a 90 grados. Si te fijas aquí, pues ya se nos formó esta línea que queríamos. Ya no hay necesidad de hacer nada más que vamos a recortar o quitar lo que queremos. Vamos a usar la herramienta recortar, que la podemos ver desde aquí, o podemos escribir recortar. Cualquiera que tú quieras, le voy a poner recortar. Y entonces así voy a seleccionar los objetos que no quiero este, no quiero este y no quiero este. Y ya se nos formó esa esquinita como la tenemos en el dibujo original. Déjenme bajo otra vez este teclado para acá para que no nos tape. Y entonces vamos a continuar con el dibujo. ¿Qué podemos hacer? Pues ahora podemos continuar en la parte de acá arriba. Otra vez es otra línea. Voy a agarrar esta línea, la voy a poner aquí en el punto. Lo puedo colocar con las coordenadas o lo puedo seleccionar así. Si te fijas ahí está seleccionando el punto final. Y entonces lo voy a hacer de esta manera. Y ahora otra vez quiero que tenga un ángulo de 45 con respecto a la vertical. Para eso pues ya sabemos que aquí tengo que poner 135 grados. Y entonces si pongo 135 grados pues ya tengo una línea que en particular otra vez no sé cuánto mide. Pero lo que sí sé es que va a extenderse bastante, ¿no? Y después la voy a hacer coincidir con la otra línea vertical. Entonces ya aquí ya casi estamos terminando. Vamos nada más con las últimas líneas. ¿Qué sabemos de esta última línea? Aquí sabemos que nuestro origen está en el punto naranja. Y sabemos que hacia arriba sería toda esta distancia completa. Que son, aquí son 35 más 19.75. Lo podemos calcular. Tenemos 30.25 más 4.75, que esos son 35, más 19.75, tenemos 54.75. Entonces yo voy a hacer una línea que va a empezar en el origen. ¿Dónde la voy a poner? La voy a poner en el origen, el primer punto es 0,0. Y entonces le doy Enter y quiero que sea vertical. Y quiero que mida, de acuerdo a lo que habíamos mencionado, 54.75. Y si te fijas, pues de hecho ahí se va a ver dónde es donde van a medir los 54.25, que sería justo aquí, justo en la intersección. Bueno, ahí sale 54.75, que es justo lo que queremos, ¿no? Justo aquí es en la intersección. Entonces ya vamos hacia arriba y entonces donde se crucen es donde va a ser la línea, que es 54.75, que es exactamente lo que habíamos calculado nosotros, y lo puedo dejar hasta aquí, ¿no? Ya que tenemos esto, pues entonces ya casi terminamos. Nosotros aquí podemos borrar lo que nos sobra con la herramienta recortar. Quito esto y entonces fíjate, ya está bastante parecido. Ya nada más ahorita lo que nosotros tendríamos que hacer es checar esta última parte de acá, ¿no? Aquí nosotros tenemos esta línea que la hice yo desde 0 hasta 54.75, pero entonces aquí hay un pedazo de línea que me sobra, que ese es el pedazo de 4.75. Entonces, en realidad, pues lo podría hacer al revés. Lo puedo hacer empezando la línea en 0,4.75 y así lo hago hacia arriba. O podría haber recortado nada más ese pedacito, ¿verdad? Pero ahorita ya lo tenemos de esta manera. Y por último, la última línea la voy a poner colocada de aquí hacia acá.
Y entonces pues ya tenemos del primer punto hasta el último punto y ya tenemos como tal nuestro dibujo que nos ha servido de práctica para este caso. Entonces ya ahora nada más para que nos quede exactamente igual, nos faltaría acotar y sirve que vamos verificando que nos haya salido bien nuestras medidas. Para acotar pues tenemos aquí la herramienta acotar, que son cotas digamos inteligentes, son automáticas de acuerdo a los valores que tú quieras medir. Trata de identificar luego qué es lo que quiero. Es decir, por ejemplo, imagínate que yo le pongo aquí en acotar y entonces selecciono esta línea, en automático me está diciendo que lo que yo quisiera medir de esa línea es la distancia. Pero en cuanto selecciono esta otra línea, pues me dice que lo que quiere que mida es el ángulo de 45. Y generalmente es correcto, generalmente es útil hacerlo de esta manera, pero en muchos casos queremos hacerlo de manera manual, porque a veces yo quiero medir otra cosa y la automática no mide lo que yo quiero. Y entonces para eso tenemos estas otras cotas, en donde aquí yo identifico cuál es la cota que quiero. Si pongo una cota lineal, no me va a medir nunca ángulos. Igual, si mido ángulos, no me va a medir nunca líneas. A diferencia de esta, que esta es automática y entonces trata de medir lo que cree que te va a servir. Entonces, como quieras irte acostumbrando, sobre todo al principio, pues tal vez conviene irlo haciendo de una por una con la medida que tú quieres para no confundirte. Puedes hacer medidas lineales, alineadas o angulares, como prefieras. Si quieres, voy a seleccionar el ángulo para hacer el mismo, selecciono esta línea y selecciono esta línea y entonces en automático ya pongo aquí el ángulo de 45 grados, que es justo el que teníamos, ¿no? Vamos ahora a acotar acá. Para acotar otra vez puedo acotar el ángulo, pero ahora lo voy a hacer con esta de acotar. Aquí nosotros seleccionamos esta línea y seleccionamos esta otra línea y entonces aquí tenemos otra vez el ángulo de 45 grados. Si te fijas, los dos ángulos los acoté de maneras distintas, uno con la automática y otro con la que nosotros tenemos para ángulos nada más. Ahora, para medir las siguientes, pues vamos a nosotros utilizar las cotas. Podemos utilizar las cotas lineales o también la herramienta automática. Entonces, en este caso yo voy a usar la herramienta lineal. Bueno, entonces ya nada más para acotar estos, podemos seleccionar aquí la herramienta lineal y entonces voy a seleccionar la cota entre este punto y aquí ya nos sale que es de 99.85. Luego puedo hacer la cota entre este punto y este ya nos sale que es de 15. Bueno, para acotar esta parte de abajo, si te fijas, pues como son varias cotas que son continuas, nosotros podemos hacer las cotas así tal cual como hice estas de aquí arriba, no hay ningún problema, se puede hacer de una por una, pero también para ser un poco más ágiles tenemos varias opciones. Una es que yo ponga la herramienta de cotas normal, acolineal, y entonces nosotros tenemos que así voy haciendo de uno por uno y cuando ya tengo una, fíjate, cuando ya tengo una, como la última cosa que hice es una cota, puedo poner nada más, lo único que tengo que hacer, nada más, no tengo que hacer nada más, tengo que poner la flecha hacia arriba, fíjate. Cuando pongo la flecha hacia arriba, en automático me selecciona el comando anterior. Entonces yo le doy Enter y entonces ya estoy haciendo una cota. Ya selecciono una cota de aquí hasta aquí y entonces ya estoy repitiendo. Otra vez puse otra vez flecha hacia arriba, Enter y entonces así me podría ir. Otra manera es con otro comando. Si yo voy a quitar estas, nosotros haríamos por ejemplo esta cota inicial, voy a hacer la cota entre este punto y entre este punto y entonces tenemos cuando queremos hacer varias cotas continuas, yo puedo utilizar el comando que se llama aquí ACO continua. En este caso yo voy a utilizar esta cota y voy a hacer otra línea, otra cota, otra cota, otra cota y otra cota y fíjate cómo fue bastante rápido y podría seguir haciendo cotas así cuántas se necesitarán. Esta herramienta es muy rápida porque estoy haciendo una cota tras otra, tras otra, tras otra. Y si te fijas fue muy sencillo hacer esto. Lo voy a repetir ahora para las cotas de acá para que nos quede igual. Voy a hacer una cota, la que sea, que yo puedo tener la cota entre, por ejemplo, este punto y este punto que damos. Y este punto es de 19.75. Y entonces selecciono la acolineal continua. Y entonces aquí hago la otra. Y por último, esta de aquí, ¿vale? Ya que de aquí tendríamos pues exactamente todas las cotas que tenemos en el dibujo original. Podemos confirmar que es exactamente lo mismo. Si bien podríamos tal vez editar aquí un poquito las cotas porque hay unas que no quedaron muy bien. Por ejemplo, estas que están aquí se confunden con el dibujo original. Entonces sabemos que esto no es correcto. Entonces tendríamos que, por ejemplo, hacer esta más para acá para que no se confunda con el dibujo original. Hacer esta más para acá, por ejemplo.
etcétera, ¿no? Pero eso ya es, digamos que un poquito más estético. Hasta este punto creo que es más que suficiente para entender cómo funcionan tanto las líneas como las cotas. Espero haya sido clara esta explicación y te sirva para resolver tus dudas.